Buenas tardes. Vamos a proponer hoy algunas recomendaciones para construir diagramas de casos de uso. Los diagramas de casos de uso brindan una representación visual de alto nivel para modelar las interacciones del sistema con su entorno. Cada caso de uso describe un diálogo particular entre el sistema y al menos un actor del entorno. Para cada interacción es posible establecer con precisión el comienzo y la terminación. La construcción del modelo es iterativa, partiendo de algunos casos muy generales y agregando luego otros más específicos o creando extensiones e inclusiones. Algunos equipos de trabajo no solo especifican las interacciones, sino también requerimientos funcionales, como por ejemplo computar el total. Nosotros solo modelamos las tareas unitarias que implican interacción de un actor del entorno con el sistema. Por lo general, el diagrama de casos de uso se construye a partir de alguna representación visual elaborada durante la captura de requerimientos del negocio. Puede ser el diagrama de contexto o el árbol de características. Si durante la especificación del documento de visión y alcance no se elaboró una representación gráfica del alcance del proyecto, o al menos una lista de características, el trabajo es un poco más complejo en el momento de construir el diagrama de casos de uso. Una alternativa es entonces analizar documentos para identificar actores, tareas y luego las asociaciones entre actores y tareas. La descripción de los pasos de un proceso o un circuito son también útiles para identificar tareas y actores, pero es importante considerar los cambios que van a ocurrir en el proceso para asegurar que el punto de partida sea el adecuado. Otra alternativa es partir de un conjunto de escenarios, identificar actores y casos de uso a partir de instancias específicas de uso. Claramente, el modelo tiene que validarse para descubrir excepciones que puedan dar lugar a tareas ausentes. Al desarrollar requerimientos para sistemas basados en reglas, como puede ser un sistema en tiempo real o un sistema embebido, es evidente que los eventos disparadores de acciones son el mejor punto de partida para la construcción del diagrama de casos de uso. Cuando el punto de partida es el diagrama de contexto, la identificación de actores es trivial y el mayor desafío es descubrir tareas a partir de los flujos de datos. La pregunta es entonces, ¿qué necesidades debe satisfacer cada una de las entidades externas con la ayuda del sistema? Si el diagrama es demasiado complejo, puede dividirse en varios diagramas de casos de uso parciales. En conjunto, se modelará el sistema completo. Como siempre, al validar el diagrama, identificaremos tareas ausentes y oportunidades para refinar el modelo. Retomemos el desarrollo de requerimientos para una agencia de alquiler de vehículos. En el diagrama de contexto aparecen 4 actores diferentes. El cliente, que reservará el vehículo desde la plataforma, probablemente luego de consultar el catálogo. El empleado del estacionamiento, que entregará el vehículo y registrará la devolución posteriormente. Y el sistema de pago, que recibirá la solicitud de autorización y notificará si el pago quedó autorizado o rechazado. Además, el sistema permitirá que los vehículos puedan seguir siendo alquilados en mostrador, por ejemplo en el aeropuerto, con la intervención de un empleado. En el diagrama modelamos las interacciones con 3 de los 4 actores. El cliente online tiene la posibilidad de consultar el catálogo, registrar el alquiler y reconocemos también una interacción que tiene que ver con guardar el comprobante que emite el sistema. El empleado del parking registra la salida del vehículo, registra la entrada del vehículo cuando es devuelto y el sistema de pago solicita autorización, en realidad recibe la solicitud de autorización y notifica la aprobación o rechazo. Observen que nada en el diagrama
indica el orden en el cual deben ejecutarse estas tareas. El diagrama puede evolucionar reconociendo nuevos casos de uso a partir de los flujos de datos especificados en el diagrama de contexto o al validar el modelo con el usuario. En este caso, agregamos completar formulario como un caso de uso indispensable para registrar el alquiler y generar reportes como otra forma de interacción del empleado del parking con el sistema. Mientras que en el diagrama de contexto comenzamos identificando actores, si el punto de partida es el árbol de características, es preferible comenzar por las características y asociarlas a tareas que cada uno de los usuarios puede realizar en una sesión de trabajo. En problemas muy simples, si el árbol es detallado o la lista de características se elaboró en 2 niveles, es probable que muchos o incluso todos los casos de uso correspondan a características. A partir de un árbol pueden generarse varios diagramas. Nuevamente, el conjunto de diagramas modelará al sistema completo. Consideremos una de las ramas de un árbol que especifica las características de un procesador de texto. En el nivel 1 tenemos la característica edición, que reúne en realidad a todas las herramientas de edición. Se asume que todas las partes interesadas interpretan el significado de cortar, copiar, pegar, buscar y reemplazar. Es posible generar un único diagrama con todas las herramientas que brinda el utilitario, o presentar un diagrama diferente para cada una de las ramas de modo tal que sea más fácil de interpretar y validar. Cada caso de uso representa un uso que el usuario hace del sistema. Y nuevamente estamos asumiendo que hay una interpretación compartida para cada uno de estos verbos. Antes de elaborar la especificación breve o detallada de cada caso de uso, es posible refinar el modelo para indicar, por ejemplo, que existen 3 alternativas diferentes para pegar. Pegar como imagen, pegar con formato origen o pegar con formato destino. Aún así, sigue sin tratarse de una especificación funcional. No estamos diciendo, por ejemplo, cuál de estas opciones es la herramienta por omisión establecida por el procesador de texto cuando el usuario no indica expresamente una de las alternativas de pegar. De manera análoga, la herramienta de búsqueda puede refinarse con 4 alternativas: buscar siguiente, buscar texto exacto, buscar texto o buscar palabra completa. Cuando se especifique cada una de estas interacciones, se indicará cuál de ellas es la que el procesador de texto establece por omisión. El análisis de documento es un buen punto de partida para comenzar el diagrama de casos de uso cuando no se ha construido previamente otra representación visual. Dependiendo del tipo de documento, vamos a comenzar identificando actores o tareas. Si utilizamos el organigrama, por ejemplo, el analista se puede preguntar: ¿quién notifica al sistema cuando se produce un evento en el entorno? ¿Quién recibe la información generada por el sistema? ¿Quién brinda información al sistema? La lista de partes interesadas elaborada previamente puede servir para identificar roles de usuarios, pero no olvidemos que un actor puede ser también otro sistema o una componente de hardware. En un hospital, el protocolo de actuación puede ser un documento adecuado para identificar a los actores y comenzar a construir el diagrama de casos de uso. Como candidatos podemos reconocer a los médicos, pacientes, enfermeras, enfermeros, jefes y jefas de enfermeras. Sin embargo, la pregunta es: ¿quiénes van a interactuar con el sistema? Al avanzar en el análisis del documento, probablemente descartemos al paciente o a los pacientes
como actores que interactúan con el sistema y agreguemos al personal administrativo con un único rol o con roles diferentes dependiendo probablemente de su cargo. Identificados los actores, continuamos con las tareas. ¿Cuáles son las tareas que realiza el médico? Indica la internación de un paciente, autoriza el alta de cada paciente, prescribe fármacos, ordena prácticas de diagnóstico. Ahora bien, ¿va a ser el médico quien interactúe con el sistema para realizar cada una de estas tareas? Por lo general no es así. Aunque el médico es responsable de todas estas tareas, la particularidad de este dominio es que muchas veces se delega toda la interacción con el sistema a otros usuarios y el médico pasa a ser un usuario indirecto. De modo que en el circuito de atención de un paciente es probable que ni los médicos ni los propios pacientes interactúen con el sistema, salvo que agreguemos firma digital o que especifiquemos las consultas que puedan hacer los médicos en el sistema. Nuevamente, considerando que no tenemos un árbol de características o una lista de características elaborada previamente durante la especificación de los requerimientos del negocio, el análisis del protocolo de actuación nos permite identificar algunas tareas. Registrar la internación de un paciente, registrar el alta, la prescripción de un fármaco, una orden de práctica de diagnóstico, administrar un fármaco, controlar los signos vitales, higienizarlo o hacer consultas. Descartamos las tareas que no implican interacción con el sistema, aunque en realidad podría registrarse que el paciente fue higienizado, como una notificación. Si un paciente está conectado a algún dispositivo de hardware que envía información al sistema de control de pacientes internados, tendríamos otros actores y otras interacciones para incorporar al diagrama. Comencemos especificando las tareas de los enfermeros y enfermeras. Cada uno de ellos puede administrar un fármaco, registrar los signos vitales del paciente o hacer consultas al sistema. No estamos detallando específicamente cada una de las consultas posibles. El personal administrativo puede registrar la internación de un paciente, mientras que el jefe de enfermeros o jefa de enfermeros puede registrar el alta, registrar la prescripción de un fármaco. Pero también puede registrar la práctica de diagnóstico, administrar un fármaco, registrar los signos vitales de un paciente o realizar consultas. La distinción entre las funciones específicas del jefe de enfermeros y la que puede realizar cualquier enfermero, incluyendo el jefe de enfermeros, están establecidas por alguna normativa, probablemente formal. En la práctica puede ocurrir que un enfermero eventualmente ocupe el rol de jefe de enfermeros, por ejemplo si el jefe falta. No significa que un enfermero puede realizar las funciones del jefe. Significa que una persona particular en un momento concreto cumple otro rol. Al validar el modelo seguramente descubrimos oportunidades para refinar. Por ejemplo, registrar internación puede incluir asignar cama o habitación. Si el cliente pasa a terapia intensiva, la cama se libera y cuando vuelva a la habitación corresponde hacer una nueva asignación. Cuando el paciente es dado de alta, el jefe de enfermeros lo registra pero la confirmación la hace el administrativo, consultando probablemente el pago, que no forma parte de este sistema. Los requerimientos para consultas y reportes por lo general se capturan y especifican como parte de los requerimientos para los datos, pero al refinar el diagrama de casos de uso, también es posible identificar algún nivel de detalle. Tomemos como ejemplo un proceso en el cual ustedes mismos han participado. El trámite de inscripción en la ONS tiene varias etapas. En la primera, el aspirante completa un formulario online. En la segunda etapa, el aspirante presenta un formulario en el departamento de ingreso, el formulario justamente de prescripción,
pero en este caso es el empleado el que interactúa con el sistema para asignar número de ingreso y los cursos de nivelación que corresponden a la carrera. Luego, el aspirante presenta la constancia de título en trámite, nuevamente en el departamento de ingreso, y el empleado le asigna legajo y los datos de inscripción se exportan a guaraní. En la siguiente etapa es el empleado de sanidad el que carga los datos de la revisación médica. El trámite lo completa nuevamente el empleado de ingreso cuando el alumno, que ya tiene número de legajo, presenta el título secundario, muchas veces un año después de haber comenzado sus estudios. Una de las etapas del trámite de inscripción es a su vez un proceso que puede ser descrito a través de una representación gráfica que permite identificar las tareas asociadas al aspirante. El aspirante debe obtener su identificación y contraseña, completar el formulario y emitir el comprobante a través del sistema de prescripción. La prescripción involucra entonces 3 tareas unitarias. El aspirante puede realizarlas todas juntas o por separado. La inscripción y la asignación del legajo pueden hacerse el mismo día o en días diferentes si el alumno va a rendir los diagnósticos o hacer los cursos de nivelación cuando aún adeuda materias del secundario. Ambas tareas están a cargo del empleado de ingreso, pero se realizan en sistemas diferentes. Mientras que la primera se realiza a través del sistema de prescripción, una vez que el alumno presenta la constancia que acredita haber terminado el secundario, el empleado de ingreso exporta los datos del sistema de prescripción a CIU Guaraní y el aspirante pasa a ser alumno con legajo. Este diagrama modela entonces las tareas del aspirante y la tarea del empleado que implica interacción con el sistema de prescripción para las 2 primeras etapas del trámite. El empleado de ingreso registra la inscripción que incluye habilitar los cursos de nivelación. Al validar el modelo con el usuario, el analista captura la necesidad de generar reportes de prescriptos y además, no en todas las carreras el alumno debe hacer la nivelación. El caso de uso habilitar cursos no está incluido, sino que es una extensión del caso de uso registrar inscripción. Para la asignación del legajo, el empleado de ingreso no interactúa con el sistema de prescripción, sino con CIU Guaraní. El actor principal es el sistema CIU Guaraní que interactúa con el sistema de prescripción para importar los datos del alumno. El proceso de desarrollo de requerimientos es iterativo. Validamos nuevamente el diagrama y descubrimos una oportunidad para refinarlo. El aspirante puede completar el formulario en diferentes sesiones. Para eso es importante que pueda guardarlo y recuperarlo. Parte del trámite de inscripción se realiza a través del sistema de gestión de alumnos, CIU Guaraní. Una vez que el ingresante presentó la documentación que lo habilita para ser alumno regular de la universidad, puede, por ejemplo, modificar sus propios datos censales. El empleado de ingreso podrá modificar los datos de todos los ingresantes. Para CIU Guaraní, el sistema de prescripción es un actor externo. Otra alternativa que puede ser utilizada para comenzar a elaborar un diagrama de casos de uso es identificar un conjunto de escenarios específicos. La observación es una técnica de captura que suele estar acompañada por la especificación de escenarios. A partir de instancias específicas de las interacciones con el sistema, el analista identifica actores y generaliza casos de uso. Durante la generalización se reúnen varias instancias observadas en un mismo caso de uso y se distinguen de otras instancias que se agruparán para definir casos de uso diferentes. Es posible reconocer escenarios actuales, futuros, de validación y de entrenamiento.
Consideremos ahora un sistema para la gestión de reservas en un hotel. El analista observa las tareas del personal del hotel y registra. Un cliente habitual reserva por teléfono una habitación doble, especificando fecha de entrada y de salida. El conserje registra la tarifa especial para clientes habituales. Un nuevo cliente solicita por mail una habitación simple, especificando fecha de entrada y de salida. Un pasajero solicita en mostrador que se le facture su estadía y que se consigne en la cuenta corriente de la empresa, de acuerdo a la tarifa acordada con la misma en el momento de la reserva. Un pasajero solicita por línea interna que se le facture su estadía. En su ingreso no se registró la tarifa, de modo que se cobra según el tarifario. Un cliente llama por teléfono y consulta precio y disponibilidad de una habitación doble para el fin de semana. Un pasajero ingresa al hotel por primera vez. Se consignan sus datos, fecha de ingreso, salida y la tarifa que corresponde a docentes. Un pasajero solicita que se le facture su estadía y se aplica la tarifa acordada en el momento que hizo la reserva. El gerente solicita que el conserje genere un reporte con la facturación del mes anterior y un gráfico de ocupación de los últimos 10 fines de semana. A partir de los dos primeros escenarios, el analista identifica un caso de uso, registrar reserva. A partir del conjunto de escenarios o el conjunto de instancias de casos de uso, reconocemos un actor principal, el conserje, y 4 casos de uso generales: emitir factura, registrar ingreso de pasajero, registrar la reserva de un pasajero y generar reportes. Si el pasajero es cliente, al emitirse la factura, se puede registrar el monto en cuenta corriente. Registrar una reserva exige que el sistema confirme la disponibilidad de al menos una habitación con las características requeridas. En el momento en el que el conserje registra el ingreso de un pasajero, debe seleccionar una habitación. Cuando se registra el ingreso de un pasajero o cuando se registra una reserva, es posible establecer la tarifa. Aunque el diagrama de casos de uso no es un recurso particularmente adecuado para modelar sistemas embebidos o de tiempo real, es posible construirlo a partir de un conjunto de reglas. Por ejemplo, la tarea activar alarma la inicia el actor sensor de temperatura, un dispositivo de hardware, cuando la temperatura alcanza un valor menor a 10 o mayor a 20. Observemos que el diagrama especifica parte de la regla, la interacción entre el dispositivo y la tarea. Iniciar backup se activa en el momento en que el planificador del sistema operativo detecta que el reloj alcanza las 0 horas del domingo. La funcionalidad completa va a estar modelada en la descripción breve o detallada. Al elaborar un diagrama de casos de uso, es posible combinar dos estrategias, bottom-up y top-down. En la estrategia bottom-up, los usuarios enumeran las tareas que necesitan ejecutar con el sistema. Cada una de estas tareas se transforma en un candidato a caso de uso. Se adopta entonces un enfoque centrado en el usuario. Cuando se elige una estrategia top-down, se identifican los procesos que el sistema debe soportar y luego se define una lista de tareas para cada proceso. Cada tarea que implique una interacción va a transformarse en un caso de uso. Estamos utilizando un enfoque centrado en el producto. La combinación de las dos estrategias evitará pasar por alto tareas o interacciones. De hecho, es posible que haya que descartar algunos casos de uso que quedan fuera del alcance. También es posible notar que 2 o más casos de uso pueden consolidarse en uno, ya que describen escenarios o instancias de un mismo caso de uso.